Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro taller de repaso para la segunda evaluación parcial de bases de datos. Estamos trabajando en los temas de diseño lógico, en tercera forma normal de code y forma normal de voice y code. En la clase anterior trabajamos los primeros 5 ejercicios del taller. Hoy vamos a trabajar los 2 últimos ejercicios del taller. Entonces, para ello, bueno, voy a compartir pantalla y vamos a continuar. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio 6. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la clase anterior. Vamos a leerlo, vamos a sacar vamos a sacar nuestro esquema RTL o vamos a sacar nuestros atributos, dependencias funcionales, etcétera. Muy bien. Entonces, digamos aquí, solución. Vamos a resolverlo. Entonces, arranquemos primero planteando quién sería nuestro conjunto de atributos, que es la parte más sencilla porque pues ahí normalmente me los están dando. Dice así, un centro que ofrece clases de nivel universitario funciona con las siguientes normas. Bueno, ahí me están dando el contexto. Contexto es una institución de educación superior. Muy bien. Luego me dicen los estudiantes E, entonces la E va a representar a los estudiantes. Los estudiantes E se matriculan en las asignaturas A, entonces A va a ser las asignaturas que desean siempre que respeten los prerequisitos entre estas. Entonces, P van a ser los prerequisitos. Recuerden ustedes que en la estructura, en el pensum y en la malla curricular, ustedes se encuentran con asignaturas que tienen prerequisitos. Que para yo poder ver ingeniería de software debía haber aprobado, no sé, APO 1, APO 2. Entonces, a eso se refieren. Los prerequisitos, pues son las asignaturas que son condición obligatoria para poder cursar. Los salones S, bueno, los salones va a ser con la letra S, va a representar los salones. Admiten un máximo de 35 estudiantes, por ello los estudiantes matriculados en una asignatura se dividen en grupos G. G es el número de grupo con un máximo de 35 estudiantes por grupo. Cada grupo solo recibe una clase al día. La D va a representar el día por asignatura. Por clase se entiende, ahí se me comió la escritura, debió haberse borrado. Voy a ponerlo de una vez. Por clase se entiende un bloque hora-salón. Entonces vamos a tener 2 atributos más, hora y salón. Pero ya el salón ya lo tenemos. Todos los grupos de una asignatura siguen el mismo programa. R es el programa de las asignaturas con los mismos textos. Estos son las referencias, los textos guías. No tanto las referencias bibliográficas, sino los textos guías, como el texto que nosotros usamos. Pero pueden haber varios. Ahí me lo dan en plural. Cada grupo de una asignatura tiene un solo profesor M. Ok, M va a ser el profesor, M de maestro. Los estudiantes reciben una calificación C en todos los exámenes parciales Q de las asignaturas en los que están matriculados. Bueno, perfecto, ahí ya tenemos, chicos, todas las atributos. Ahí tenemos todos los atributos, estudiante, asignatura, prerequisitos, salón, grupo, día, hora, programa, los textos que se usan como guía, los profesores,
las calificaciones y las evaluaciones que se les hacen parciales. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a plantear entonces quién sería nuestro conjunto L de dependencias funcionales. Empecemos. Los estudiantes se matriculan en las asignaturas que desean. Pregunto, ¿estudiante implica asignatura? ¿Estudiante implica No. asignatura? No, No, porque como dice asignaturas puede tener más de una, ¿no? claro, y eso Ajá, es sí. lógico, claro. Entonces, ahí no hay una dependencia. Y tampoco en el sentido contrario, ahí no lo mencionan, pero por sentido común uno sabe que una asignatura, pues no se abre una asignatura para un solo estudiante, para un único estudiante. Las asignaturas también van a tener varios estudiantes, entonces matriculados en ellas. Entonces, ni E implica A, ni A implica E. Luego dicen, los estudiantes C se matriculan a asignaturas A que desean siempre que respeten los prerequisitos P entre estas. Entonces las asignaturas, para poderse matricular en una asignatura hay que respetar los prerequisitos que hay entre las asignaturas. A implica P. Asignatura implica prerequisito en general. Pero es que puede, ahí dice respeten los prerequisitos. Puede haber más de Claro, un prerequisito, ¿no? puede haber más de un prerequisito, claro, puede haber más de un prerequisito. Entonces, A no implica P. Y una asignatura puede ser prerequisito de varias. Una asignatura puede ser prerequisito de no solamente de una sola, puede ser requisito de otra. Entonces, ahí no hay dependencias funcionales. Entonces, mire que hasta ahora no nos hemos encontrado todavía con la primera dependencia funcional. Los salones admiten un máximo de 35 estudiantes. Por ello, los estudiantes matriculados en una asignatura se dividen en grupos con un máximo de 35 estudiantes por grupo. ¿Podemos traducir esa información en dependencias funcionales? Creo que no, profe. Los estudiantes matriculados en una asignatura se dividen en grupos. Piensen, por ejemplo, en bases de datos en este momento. Hay dos grupos y los estudiantes están divididos en dos grupos. Pregunto, cuando ustedes se matriculan en una asignatura, ¿ustedes se matriculan en más de un grupo de esa asignatura? No, profe. No. Si usted se matriculó en bases de datos, usted está en el grupo 01 o en el grupo 03, pero no va a estar matriculado en los dos y en ninguna asignatura. Cuando usted toma el curso de álgebra y funciones, que hay 1000 grupos, usted en álgebra y funciones se matricula en un único grupo. Eso es lo que le están diciendo ahí. Muchachos, hay que saber leer. Por eso es tan importante sus cursos de COE. Los estudiantes matriculados en una asignatura se dividen en grupos. Miren que hay una división, hay una partición. Y cuando tú tienes una partición, las particiones son conjuntos disyuntos. La intersección es vacía. Tú perteneces a un grupo de una asignatura y no puedes pertenecer a más de un grupo de una asignatura. Mira, yo miro un momentico el chat que... Alexander dice que G implica A. Uy, Alexander, estás grave, hermano. No, señor. G no implica A. Y además lo estás planteando al revés. Está al revés, ¿no?
Y además faltan cosas allí. Los estudiantes en una asignatura están asociados a un solo grupo. Entonces, ¿cuál sería la dependencia? Podría ser que un estudiante y una asignatura implican un grupo. Exactamente, eso es lo que le están diciendo ahí. EA implica G. Un estudiante en una asignatura solo puede estar matriculado en un grupo de esa asignatura. Es EA entonces. Muy bien. Sigamos leyendo. Cada grupo solo recibe una clase al día por asignatura. Por clase se entiende un bloque hora salón. Cada grupo solo recibe una clase al día por asignatura. Ahí le están involucrando 3 cosas, 4 si metemos la clase. Pero mire, me están hablando del grupo, le están hablando del día, le están hablando de la asignatura y le están hablando de la clase. Y la clase está formada por 2 atributos, hora y salón. ¿Cuál sería la dependencia allí? Profe, la hora, el salón, el día y la asignatura me dan el grupo. No, señor. No, señor. Mire, solo recibe una clase. Solo recibe una clase. Lo que es único, ¿dónde va? ¿En el lado izquierdo o en el lado derecho? Izquierdo. No. No, no, no. No. No, no. Profe, Oh, ahora sí me estoy preocupando. un día un Me grupo, llegan al parcial así, poniéndome las dependencias al revés, algo que se ha dicho 20,000 veces. Lo que es único, eso es lo que va en el lado derecho. Entonces, en el lado derecho, ¿qué va a ir? La clase. ¿Y la clase qué es? Hora y salón. Entonces, ¿qué va en el lado izquierdo? La otra información. Un determinado día en un determinado grupo de una determinada asignatura, determinado día, un determinado grupo de una determinada asignatura, solo puede recibir una clase, es decir, solo puede estar en un salón y a una determinada hora. Descompongámosla como nos piden que L sea recubrimiento minimal. Entonces la voy a descomponer en 2. En realidad es DGA implica HS. Pero de una vez como necesitamos, el algoritmo exige que sea recubrimiento minimal, pues simplemente la abrimos así, la abrimos en estas 2. Pilas, muchachos. Grave, grave la puso. Grave la puso. Todos los grupos de una asignatura siguen el mismo programa. Por ejemplo, mire el curso de bases de datos. Curso de bases de datos que estoy dando en este semestre. Tengo 2 grupos, pero los 2 grupos tienen el mismo programa. No es que el grupo 1 sigue un programa y el grupo 2 o 3, que a ustedes le llaman grupo 3, no sé por qué los numeran impares. El grupo 1 tiene un programa y el grupo 3 otro, no. Los 2 grupos tienen el mismo programa. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Dice ahí, todos los grupos de una asignatura siguen el mismo programa. Ahora hablamos de los textos. O sea, la pregunta es, cuando yo tengo un programa, si todos los grupos de una asignatura siguen el programa, entonces en últimas, ¿el programa de qué depende? ¿De los grupos? De la asignatura. ¿Depende de ambos o solo depende de la asignatura?
Sería de la asignatura, ¿no? Porque todos los grupos... Solamente depende de la asignatura. No depende del grupo. Esto es lo mismo que el primer ejercicio que hicimos. Cuando a ti te dicen, cuando se le compran artículos a proveedores, las cantidades, todos los proveedores suministran las mismas cantidades. Entonces, en últimas, la cantidad no depende del proveedor, depende solo del artículo. Y aquí pasa lo mismo. Aquí pasa lo mismo. El programa en últimas no depende del grupo. El programa depende de la asignatura. Ah, que la asignatura tiene 20 grupos. No importa, porque todos los 20 grupos van a usar el mismo programa. Entonces, ¿cuál sería la dependencia ahí, muchachos? A implica P, mismo programa R. Dice R. Entonces, A implica R. Bueno, ahí ahora voy a meter una dependencia que no está dada en el texto, pero que es evidente. Si una asignatura tiene un programa, ahora yo les pregunto, ¿podrá darse caso que un programa sirva para dos asignaturas distintas? No para dos grupos de la misma asignatura, sino para dos asignaturas distintas. No, entonces el programa implicaría No. también la asignatura. O sea que, en realidad, ¿qué pasa? ¿Qué relación hay entre asignatura y programa? Hay una relación 1 a 1. Una asignatura tiene un único programa y un programa es solamente para una asignatura. El programa de base de datos no se puede tomar igual como programa de ingeniería de software, ni de ninguna otra asignatura, ni aún de modelado. A pesar de que modelado está muy relacionado con el curso de base de datos, pero son dos programas distintos. Entonces, aquí hay una dependencia que no está dada explícitamente, que está implícita y es esta, que R implica A, que un programa solamente puede actuar, servir para una asignatura. Bueno, pero luego me dicen, vea, todos los grupos de una asignatura siguen el mismo programa con los mismos textos. ¿Habrá ahí alguna dependencia funcional? ¿Una asignatura implica texto? ¿A implica L? Digamos que la L es de libros de texto. ¿Habrá una dependencia allí? ¿Aló? ¿Cómo me No, entiendo profe, eso? porque un texto se puede usar en varias asignaturas, ¿no? Sí, pero un texto se puede usar en varias asignaturas, pero con eso me estás diciendo que L no implica A. Pero ahora la pregunta es, ¿A implica L? ¿Asignatura implica texto? Eh, Creo que no, porque una ¿Cómo? asignatura puede tener varios textos. Claro, ahí además me lo dan en plural, con los mismos textos en plural. Si me lo dan en plural es lo que me están diciendo ahí la posibilidad de que sea más de uno. Entonces ahí no hay dependencia funcional. Bueno, sigamos. Cada grupo de una asignatura tiene un solo profesor. Otros grupos de la misma asignatura pueden tener profesores diferentes. Cada grupo de una asignatura tiene un solo profesor. Grupo y asignatura me implican profesor. Sí, señor. Grupo y asignatura me implican profesor. Muy bien. Los estudiantes reciben una calificación C en todos los exámenes parciales Q de las asignaturas en que estén matriculados.
No es Q implica C. No. Q solito no. Q, Eh, Q es un parcial, pero ¿un parcial de qué? De una asignatura. Y de un QA. grupo de una asignatura. Entonces, un estudiante en un grupo de una asignatura. A ver, un estudiante, perdón, aquí no metamos los grupos. Los estudiantes de todos los parciales, no, es solo la asignatura. Un estudiante en una asignatura y en una evaluación de esa asignatura, pues recibe ¿qué? Una calificación. Calificación parcial. Sí, una calificación parcial. Trátese de un parcial o de un quiz, ¿vale? Ok. Ok. Por ejemplo, ustedes, cada uno de ustedes, en esta asignatura de base de datos, en el segundo parcial van a tener una calificación. Yo puedo variar Q. Q puede ser el primer parcial, segundo parcial, final, quiz 1, quiz 2, lo que sea. En todo caso, en una evaluación. Ustedes en una evaluación, pues van a recibir una calificación. Muy bien. Ah, ya ahí ya acabamos. Ahí acabamos, chicos. Bueno, muy bien. Ya ahí tenemos entonces las dependencias funcionales. Bueno, chicos, ¿quiénes serían las claves allí? Aquí visualizar las claves está un poquito complicado. Miren el C1. Bueno, primero, ojo muchachos, miren que hay dos atributos que no forman parte de ninguna dependencia, que son prerequisitos, se los voy a marcar en amarillo, y textos. Estos dos no pertenecen a ninguna dependencia, entonces toca meterlos en todas las claves. Ahora sí, miren quién sería C1, muchachos, ¿quién sería C1? Sería la E. Sí, perdón, aquí que la E, Sería la G. la G, no. ¿No? ¿Estoy mal yo? G, 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 G. Porque mira que La en la G, primera mira, relación está a la derecha. Ah, sí. Ah, en la primera. Es que estaba viendo todas las de la derecha, exceptuando esa. Yo, what? ¿Dónde está la G en la derecha? Ah, sí. La D también, ¿no, profe? entonces serían la E, la D, ujú, la Q. la Q, sí señor. Y ahí meteríamos también a P y a L, ¿vale? Ahora, con esas solas no podemos tener todo. Entonces, ahora miremos las de C3. ¿Cuáles serían las de C3? Tendría A. A es una. Mira, ahí tenemos una clave. Pero miren una cosa. Tengan en presente esto acá. Tengan presente esto, chicos. A implica R y R implica A. Entonces, significa que los dos son equivalentes. Entonces, Ok. la otra clave sería esta misma, pero en vez de la A ponemos la R. E de, perdón, esto bueno. E de Q, P, L, R. Entonces, ahí tenemos las dos claves, chicos. Ahí tenemos las dos claves. Bueno, ahora sí. Vamos entonces a hacer primero que todo el diseño en tercera forma. El diseño en 3FF. Vamos a hacer el diseño en tercera forma normal. Y vamos ahora a meter aquí paso 1. Bueno.
Vamos a hacer el paso 1, chicos. ¿Qué sería entonces el paso 1? Recuerden que es el algoritmo en tercera forma. ¿Qué sería el paso 1, chicos? Verificar si está en tercera En forma. tercera forma normal, listo. ¿Estaría eso en tercera forma normal? Mire, cojamos la primera dependencia. EA implica G. Cojamos esta dependencia. Ponerla en rojo. Miren que esa dependencia. EA, primero, esa dependencia no cumple el requisito 1 porque no es trivial. Segundo, el lado izquierdo no contiene una clave. EA no contiene ninguna de estas claves. Está contenido en una clave, pero no contiene una clave. Aquí se trata no de ser un subconjunto y no de ser más grande que la clave, mayor o igual. Y la G no forma parte de ninguna clave. Entonces, este esquema no está en tercera forma. Bueno, muy bien. Vamos ahora al paso 2. Entonces, en el paso 2, ¿qué hacemos? En el paso 2 nos dedicamos a generar con cada dependencia de esas unos esquemas. En las dependencias A implica R y R implica A, como tienen exactamente los mismos atributos, esa armamos un solo esquema. Entonces, el primer esquema R1 va a tener un T1. Ese T1 es EAG. T1 es EAG. Y ahora, ¿quién sería L1? Entonces, ¿qué dependencias tendría yo allí? Pues, a ver. Bueno, obviamente, pues ahí va a estar la que es obvia, es EA, entonces sí. EA, entonces sí. Pensemos a ver si alguna otra dependencia se podría dar allí. Por ejemplo, la G y la A me implican la M. Pero no. Además, miren una cosa. La E y la A forman parte, bueno, aquí forma, bueno, no siempre forma parte. La E forma parte de las dos claves, por lo tanto la E yo no la puedo generar con nadie. La otra sería que E y G implicara la A, pero la A, la única manera de generarla es con R, y ahí no está la R. Entonces ahí ya no hay más dependencia, chicos. Entonces, K1 sería entonces EA. Y este esquema estaría pues tanto en tercera forma normal como en forma normal de Boisico. Vamos ahora al esquema 2, al subesquema 2. Este subesquema lo armamos con D, G, A y S. D, G, A y S. L2. Tendríamos obviamente aquí DGA implica S. Miremos a ver si pudiera haber alguna otra dependencia allí. Por ejemplo, con la A y la G yo tengo a M. Con la G y la M. D con A no tengo nada. D con G no tengo nada con ellos solitos. Con la A tengo la R, pero con la R me devuelvo a la A. No, chicos, aquí no hay más cosas. Entonces aquí la clave es DGA. Clave es DGA. Y este esquema pues estaría tanto en tercera forma normal como en forma normal de Boisico. Muy bien. Vamos al 3.
Es parecido al anterior, pero es DGH. DGAH. L3. Que sería una situación parecida a la anterior, sería DGA, entonces H. Obviamente estos dos esquemas se van a fusionar en el paso 4, porque tienen la misma clave. Muy bien. Ahora, el esquema 4 podemos juntar estas dos dependencias porque tienen exactamente los mismos atributos. Entonces tenemos A, R. A y R. Tenemos L4. Entonces aquí tendríamos las dos dependencias. A implica R y R implica A. Muy bien. Entonces aquí tendríamos K4. Las claves serían A y R. Ojo que serían dos claves. Y este esquema, por supuesto, que estaría en tercera forma normal o también en forma normal de voice. Vamos ahora al esquema 5. Tendríamos G, A y M. 5. Aquí tendríamos entonces GA, entonces M. Iremos a ver si hay alguna otra posibilidad. Es que para poder generar más cosas necesito la D. La M, cualquier cosa que yo combine con la M distinta a la A, no. G y M no me van a producir nada, ni A y M, no. Listo. Aquí podemos cerrar, que no hay nada más. GA. Clave es GA. Este esquema estaría entonces en 3FN. Y en FNBC. Muy bien. Vamos ahora a la sexto subesquema. Tendríamos E, A, Q y C. Tendríamos EAQ, entonces C. Miremos a ver, chicos, aquí. Con la I y la A yo tengo la G, pero la G no está ahí en T6. Y con la A y la G yo tengo la M. Yo con EA genero a G, entonces genero GA, tengo la M, pero la M no está allí. Con la A tengo la R no está allí. Yo no veo allí alguna otra combinación. Entonces cerramos. Entonces la clave aquí pues sería obviamente
Y este esquema está en 3FN y también está en VoiceCode. Muy bien, nos salieron 6 esquemas en el paso 2. Todos están en VoiceCode de una vez. Vamos ahora al paso 3. Resaltar esto. Paso 3. ¿Qué hacemos en el paso 3, chicos? Si no estoy mal, miramos en alguno de los subesquemas que hicimos estar allá y si no, generamos uno nuevo en el que estén. Exactamente, sí, señor. Miramos a ver si alguna de las llaves están en alguno de los subesquemas, ¿vale? Muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué podemos observar ahí? Pues que no está. No está. Porque Porque mire que esas llaves tienen 2 atributos que son la P y la L. Por ejemplo, jamás no se va a poder dar porque la P y la L no pertenecen a ninguna dependencia. Entonces, digamos aquí, creamos. Uy, este problema está. Oh. ¿Sí? Una cosa, un momento aquí, chicos. Es que estoy en los. Bueno, entonces digamos aquí, creamos un esquema que lo hemos llamado siempre RC. Creamos un esquema RC con TC. TC es alguna de las claves. ¿Okay? ¿Cuál? No, usted decide cuál clave interesa tener ahí. Tomemos la primera. E, D, Q, P, L, A. Tomemos esa clave. E, D, Q, P, L. Y LC pues va a ser vacío. LC vacío. Ok. ¿Y quién sería KC? Clave acá. Pues va a ser la totalidad de esto. E, D, Q, P, L, A. KC. Y estos esquemas donde las únicas dependencias, esos esquemas que ponemos vacío, recuerden, cuando yo pongo vacío lo que quiero decir es que allí no hay dependencias distintas a las triviales, o sea que las únicas dependencias que habrían allí son las triviales. Y si las únicas son las triviales, cumplen la condición 1 y cumplen la condición 1 y por lo tanto este esquema siempre va a estar en tercera forma normal y va a estar en forma normal de VoiceCode. Bueno, entonces, ¿cuántos esquemas tenemos hasta el momento? Tenemos 7 esquemas. Los 6 que nos dio en el paso 2 y el esquema séptimo, que es el de la clave, que nos dio en el paso 3. Entonces, ahora vamos a agrupar, vamos a hacer el paso 4. Paso 4. Vamos a hacer agrupamientos para reducir el tamaño de esto. Bueno, ¿qué fusiones podemos hacer? Miren, empezando, R2 y R3 tienen la misma clave. Venga, yo la resalto acá. Yo la resalto.
Mire que estas claves son igualitas. DGA. ¿Alguien más tiene alguna clave igual? EA no, GA no, EAQ no y esta no. Entonces, la única fusión que hacemos es esa. Entonces, fusionamos. Profe, R1 con R6 no se pueden fusionar. ¿R1 con quién? Con R6. No, no, porque la clave de R1 es EA y la clave de R6 es EAQ. Tienen que ser igualitos. Así contengan los atributos. Sí, no, así los contenga. ¿Ok? Tienen que ser igualitas. Ok. Es más, si tú los llegas a fusionar, podrías llegar a tener problemas de ir a dañar la tercera forma normal. Bueno. Porque la clave seguiría siendo EAQ. Bueno, entonces el criterio es que tengan una clave igualita. Entonces fusionamos R2 y R3. Fusionamos R2 y R3. Entonces creamos el esquema R23 o R23. Y este esquema va a tener un T23 que va a contener entonces pues D, G, A, H Y S. y S. L23. Vamos a tener aquí obviamente que DGA implica H y DGA implica S. Bueno, pero hay que mirar un momentico, muchachos, a ver si aparece alguna dependencia nueva. Por ejemplo, IG me implica M, pero yo con eso no puedo hacer nada. Me salgo de allí. La A implica la R, pero la R no está allí. No, ahí ya no podemos hacer nada más. No hay más. Entonces cerramos ahí. Y entonces la clave A23, la clave seguirá siendo entonces DGA. Y este esquema seguirá estando en tercera forma normal y también en forma normal de voice y code. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría el diseño final en tercera forma normal? Entonces, ¿cómo quedaría el diseño en 3FM? Pues, el diseño en tercera forma normal igual. Estaría formado entonces por R1, R23, R23, R4, R4, R5, R5, R6 y RC. y RC. Entonces, este sería el diseño de tercera forma. Bueno, ahora segundo, vamos a preguntarnos por el diseño de forma normal de voice code. ¿Qué podemos decir del diseño en forma normal de voice code? Que como todas están en forma normal de voice y code, no es necesario hacer el árbol. Bueno, no hay que hacer el árbol, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué podemos decir? El diseño es igual al diseño en 3FM.
Es el mismo diseño. Diseño es igual al diseño en tercera forma normal, porque todos los subesquemas se encuentran en forma normal de bolsa. Listo. Muy bien, chicos. Ya con esto hicimos el primer ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda antes de continuar con el último ejercicio? Profe, ¿podrías marcar el que estaba implícito con otro color? No, bueno, no sé. ¿Cuál era el que estaba implícito? Se me olvidó. ¿Pero de qué hablas? De cuando sacamos las dependencias. Ah, la que está implícita es esta, R entonces A. Ah, ok. Esta Ah, dependencia es la implícita. ok. Listo. Esa es la implícita. ¿Podrías? Ah, bueno, sí, sí. Sí, gracias. Bueno, muchachos, muy bien. Vamos al último ejercicio entonces. Vamos para el último ejercicio. Vamos, el último ejercicio. Entonces, vamos a plantear lo mismo que hicimos con el otro. Solución. Lo primero que tenemos que hacer es sacar el conjunto de atributos T. Vale. Dice, se quiere... Dice así. Se quiere diseñar una base de datos para modelizar la actividad de una empresa destinada a la fabricación y distribución de productos químicos P. Entonces aquí tenemos el primer atributo P. P es productos químicos. Dice, los productos son 80 y se fabrican indistintamente en cada una de las 10 fábricas que existen en el país. Entonces aquí tenemos el segundo atributo, F, fábrica. Entonces P es productos químicos, F es fábrica. Para la distribución de esos productos se utilizan camiones, C es camión. De tal forma que no todos los camiones pueden transportar todos los productos, aunque sí más de uno. Los camiones están agrupados por tipos, Y. Y es el tipo de camión. Ah, puede ser un camión cisterna, un camión refrigerador, un camión de carga pesada, etc. Un camión está asignado a una sola fábrica. Los clientes CL va a ser cliente. Los clientes, en número total de 35,000, están agrupados por zonas, Z. Ok, zonas. Correspondiente cada una de ellas a cada una de las 10 fábricas. En cada zona existen varios números de ruta, R, mediante los cuales los camiones reparten producto a los clientes. Bueno, listo. Ahí están los atributos. Entonces, P es productos químicos, F es fábrica, C es camión, Y es tipo de camión, CL es cliente, Z es zona y R es ruta. Muy bien. Vamos entonces a sacar las dependencias funcionales, que es la parte más delicada. Vamos a ver. Empecemos despacio. Se quiere diseñar una base de datos para modelizar la actividad de una empresa destinada a la fabricación y distribución de productos químicos. Punto. Ahí lo que están haciendo es contexto. Están contextualizando. Ahí no hay ninguna dependencia. Ahí me están dándose el contexto. Luego me dicen, los productos son 80 y se fabrican indistintamente en cada una de las 10 fábricas que existen en el país. Ah, miren, me están diciendo que los productos se pueden fabricar en cualquiera de las fábricas que hay en el país.
O sea que un producto no está asociado a una única fábrica. Un producto se puede fabricar en cualquiera de esas 10 fábricas. Entonces, allí habrá una dependencia funcional. P implica F, producto implicará fábrica. No, porque como venías diciendo, un producto puede hacerse en cualquier fábrica. Entonces no tiene solo una fábrica designada. Exactamente, exactamente. Y pregunto, ahí no lo dicen, pero digamos que un poco por sentido común, ¿una fábrica implicará un producto? ¿Una fábrica solo fabrica un producto? Ahí no me lo dicen, no me ponen esa restricción, entonces uno asume de que lo más lógico es que en una fábrica se fabrique más de un producto. Bueno, muy bien. Bueno, dice, para la distribución de esos productos se utilizan camiones. Para la distribución de esos productos se utilizan camiones de tal forma que no todos los camiones pueden transportar todos los productos, aunque sí más de uno. Entonces un camión no puede transportar todos los productos, pero sí más de uno. Entonces, ¿camión implica producto? No, No, porque No. tiene la posibilidad de tener más de uno, como dice ahí al final. Puede transportar más de uno. Entonces, mire que llevamos ahí un párrafo como de 6 renglones y todavía no aparece la primera dependencia funcional. Pero miren lo que me dicen a continuación. Los camiones están agrupados por tipos. Y. Pueden ser camiones cisterna, camiones refrigeradores, camiones de carga pesada, etc. Los camiones están agrupados por tipos de camión. ¿Qué dicen ustedes? Un camión implicaría el tipo. Claro, un camión pertenece a un solo tipo. Listo. Dice, están agrupados y pues no puedes pertenecer a dos grupos distintos. Así como veíamos en el ejercicio anterior que los estudiantes en una asignatura están divididos por grupos. Aquí los camiones están divididos por tipos. Entonces el camión tiene un solo tipo. Bien. Entonces se implica Y. Ya encontramos la primera dependencia. Un camión está asignado a una sola fábrica. C implica F, ¿no? Se implica F, sí señor. Se implica F. Camión está asignado a una sola fábrica. Los clientes en número total de 35,000 están agrupados por zonas. Pues si no estoy mal, sería entonces clientes por zona, o sea, sería clientes Cliente zona, implica zona. Un cliente están pertenece. agrupados como por zona, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Muy bien. Vuelvo a leer. Los clientes en número total de 35,000 están agrupados por zonas correspondiente cada una de ellas a cada una de las 10 fábricas. Pregunto, ¿cuántas fábricas hay? 10, 10. Y pregunto, ¿cuántas zonas hay? 10, 10. ¿Cómo es la relación entonces entre zona y fábrica? bilateral. Bilateral. Bicondicional. Entonces bicondicional. Entonces, a una zona le corresponde una fábrica y a una fábrica le corresponde una zona. Ok, bicondicional. Muy bien. Muy bien. Seguimos.
En cada zona existen varios números de ruta. La ruta 1, 2, 3, 4, 5. En cada zona hay varias rutas. Aunque un mismo número de rutas se puede repetir en varias zonas. Entonces, por ejemplo, la zona 1 tiene las rutas 1, 2 y 3, pero la zona 8 puede tener también las rutas 1, 2 y 3. ¿Ok? O sea que un mismo número de rutas se puede repetir en varias zonas. Ok. Entonces pregunto, ¿zona implica ruta? Ruta es R. ¿Zona implica ruta? ¿Z implica R? No, porque hay varias rutas, Exacto. números de ruta. Y si un mismo número de ruta puede estar en varias zonas, entonces ruta implica zona. No, porque tiene varias zonas, ¿no? Entonces no, ni Z implica R, ni R implica Z. Una zona puede tener varias rutas y una ruta puede estar en varias zonas. Entonces no hay dependencia funcional entre ellos dos. Dice así, bueno, entonces vuelvo a repetir esto. En cada zona existen varios números de ruta R. Un mismo número de ruta se puede repetir en varias zonas, mediante las cuales los camiones le reparten los productos a los clientes. Cada ruta de una zona es realizada por un solo camión, aunque un camión puede realizar más de una ruta y en ella se atiende a más de un cliente. Cada ruta de una zona es realizada por un solo camión. De ruta, depende de un camión. No, ¿El camión? Ruta de una zona en específico, ¿no? a- Un camión. eso sí señor, una ruta y una zona, una ruta de una zona tiene asociado un único camión. Ahora, me dicen que un camión puede realizar más de una ruta, entonces C no implica R, aunque nosotros sabemos que los camiones están asociados a una sola fábrica y la fábrica está asociada a una zona, o sea que hay una dependencia entre camión y zona, pero esa dependencia es redundante, no la ponemos porque necesitamos un recubrimiento mínimo. Bueno, chicos, ya miren, no está tan complicada la cosa. Muy bien. Ahora, ¿quiénes serían las claves aquí? ¿Quién sería acá? P. P. Sí. Mire que P no aparece, los productos no aparecen en ninguna dependencia. Entonces, todas las claves tendrán que tener ¿a quién? A la P. Entonces, P formará parte de todas las claves. L, ¿Quién? CL, CL. CL es cliente, sí, señor. No son dos atributos distintos, ¿no? Es uno solo. CL, sí. R que solo se puede conseguir a la izquierda. Y la ruta. Chicos, esa es la única clave. Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora al punto número 1. Vamos a hablar de el diseño en tercera forma normal. Vamos a hacer primero el diseño en 3F. Diseño en 3F. Muy bien. Pues paso 1. Paso 1. Bueno, ¿estará ese esquema en tercera forma normal? ¿Está ese esquema en tercera forma normal? No, profe. No.
Ustedes cogen la primera dependencia, C implica Y. La C, la dependencia no es trivial. La C no contiene la clave, que es PCLR, y la Y no forma parte de la clave, entonces no está en tercera forma normal. Vamos al paso 2. Bueno, entonces en el paso 2 lo que hacemos es crear esquemas con las dependencias. Entonces creamos el primer esquema R1. R1. Entonces la primera dependencia es C implica Y, o sea que aquí yo tengo dos atributos, C y Y. C y Y. Voy a tener entonces L1. L1 va a ser simplemente C implica Y. Yo con el tipo de camión, tipo no me va a implicar un camión, de un tipo pueden haber muchos camiones. No hay manera de generar. Apenas son dos atributos, entonces aquí no hay vuelta. Entonces, la clave obviamente sería C. Muy bien, y este esquema estaría en tercera forma normal, pero también de una vez está en forma normal de voice. Muy bien. Vamos ahora a R2. T2. CF. Un camión está asociado a una única fábrica, presta sus servicios solamente para una fábrica. Tendríamos entonces C, entonces. Ahí no hay, bueno, fábrica implica zona, pero yo con zona no tengo camión. En una zona pueden haber muchos camiones. Entonces ahí no hay nada más que decir. K2 sería obviamente igual a C. Y este esquema también estaría en tercera forma normal y también está en forma normal de voice. FNS. Muy bien. Vamos al tercer esquema. Cliente y zona. Acuérdense que la C y la L no son dos atributos distintos, es uno solo. Entonces, por eso voy a escribir CL, Z. No abro CL en C, L. Ve, profe, Cliente es un solo, CL representa un solo atributo. Sí, Alexander. que para evitar una ambigüedad, ¿no sería bueno colocar la L en minúscula? CL. Sí. Yo normalmente coloco la L en minúscula. Sí, podría ser. Si quieres, modifiquémoslo acá de una vez en el texto y pongámoslo en minúscula. Entonces aquí tendríamos cliente implica zona, pues CL implica zona. Cliente implica zona, ¿no? Cliente implica zona. Y K3 sería igual a cliente. CL. Y este esquema estaría también en tercera forma normal y estaría también en forma normal de voice pickup. ¿Vale?
¿Entendido, chicos? Sí. Profe, falta cambiar el CL en la T antes de partirlo en subesquemas. Sí, señor, gracias. Falta cambiarlo aquí. Bueno, miren que estas dos dependencias tienen los mismos atributos, entonces con ellas armamos un solo esquema. R4. R4, tenemos un T4 igual a Z y F. Z, F. L4 es igual a Z entonces F y F entonces Z. K4 sería entonces zona y fábrica. Habrían dos claves. Y este esquema también está en tercera forma normal y está en forma normal de voice y code. Vamos a la última dependencia R5. Ojo con esta dependencia. Ojo, chicos, aquí, alerta. Esta es interesante. Este ejercicio lo traje por lo siguiente. Vamos a ver. Tenemos R, Z y C. Vale, muy bien. Ojo, muchachos. ¿Quién sería L5? Pues RZ entonces C y C implica Z. RZ entonces C. RZ entonces C. C implica Z. Y C implica Z. Miren, muchachos, esto. C implica F. Y F implica Z. Entonces C implica Z. C implica Z. La voy a poner en rojo porque esta dependencia no está en L. Porque en L sería redundante. Pero sí está en el cierre. ¿Quiénes serían las claves allí? Una de las claves sería RZ y la otra sería C. Ah, no, espérate. RZ, con eso tengo C, con C tengo Z y me faltaría R. No, ay, estoy perdido, ¿qué me pasa? C, Z y R. Necesito R. Entonces tendríamos, uno sería RZ, Y la otra C, CR, R. Sí, solamente CR. Porque CR. Muy bien. Ahora, pregunto, ¿en qué forma normal se encuentra ese esquema? ¿Solo en tercera? Solo en tercera. ¿Está en tercera? Sí. Está en tercera. Porque miren que la primera dependencia RZ implica C, cumple las condiciones 2 y 3. Cumple la condición 2 porque RZ es clave y cumple la condición 3 porque la C forma parte de una clave. Pero esa dependencia que está en rojo no cumple la condición 2 porque C no cumple la condición 2 porque C no contiene la clave, pero sí cumple la condición 3 porque Z forma parte de una clave. Entonces está en tercera forma normal, pero no está en forma normal de voice y code. No está en voice y code porque la segunda dependencia
no cumple ni el criterio 1 porque la dependencia no es trivial y no cumple el criterio 2 porque C no contiene la clave. Entonces está en tercera forma normal y no está en forma normal de voice. Voy a ponerlo en rojo. No está en forma normal de voice. Ah, entonces miren muchachos, aquí nos va a tocar ese esquema abrirlo ahora. Bueno, pero terminemos primero el diseño. Mire, estamos diseño en tercera forma normal, pero para que lo tengamos presente ahora. Muy bien. Ya ahí estaríamos agotando los pasos 1 y 2. Ahora vamos a ver el paso 3. Entonces estaríamos agotando el paso 3. Bueno. Entonces paso 3. Ok. Muy bien. ¿Qué sucede en el paso 3? Toca crear un esquema con la llave. La llave es PCE. Aquí tengo que cambiarlo también. Hay que cambiar esta L. La llave es PCLR. Y PCLR no está en ningún esquema. Entonces, digamos aquí que creamos el esquema. Creamos el esquema RC. Creamos el esquema RC. Pongámosle 2 puntos para no escribir como. TC sería igual a P, P, C, CL, PCLR. Tendríamos entonces un LC vacío. AC. La clave pues sería la totalidad. P, C, L y R. Y ese esquema pues estaría en tercera forma normal y en voice code. Ese esquema obviamente estaría en tercera forma normal. Y estaría en forma normal de voice code. FNS. Muy bien. Vamos ahora al paso 4. Vamos a hacer las fusiones. Paso 4 vamos a fusionar. Entonces, los esquemas 1 y 2 tienen la misma llave. Sería C. C. No, y ahí no podemos fusionar nada más. Entonces, paso 4. Fusionamos. Fusionamos R1 y R2. Fusionamos R1 y R2.
Entonces ahí tendríamos R12, E12, entonces tendríamos C, Y y F. C, Y y F. Tendríamos el 1, 2. Entonces aquí tendríamos que C implica Y. Y C implica K1, 2 es igual a C. K1, 2 igual a C. A ver, yo le pego una miradita a este momento, muchachos. Con la F yo tengo Z. Pero yo con Z solito no puedo hacer nada más. No hay manera de ligar esto por ahí. Listo. Pues ahí queda esto. Y este esquema que acabamos de fusionar, pues sigue estando en tercera forma normal y sigue estando en forma normal de voice. No hay más fusiones. Entonces, ¿cómo sería el diseño en tercera forma normal? Entonces, el diseño en tercera forma normal. ¿Cómo quedaría el diseño en tercera forma normal? Diseño en tercera forma normal sería igual entonces a R12, R3, R4, R5 y RC. ¿Vale? Ese sería el diseño en tercera forma normal. Ojo, entonces vamos a diseñar en Voice Code. Entonces en Voice Code todos los esquemas menos uno quedaron en Voice Code. Entonces ahora planteemos lo siguiente. Digamos ahora 2. Diseño en forma normal de Voice. Entonces, digamos que los esquemas R1, 2, R3, R4, RC están en forma normal de Voice. Pero el esquema R5 no. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Qué hacemos con el esquema R5? Entonces, tenemos aquí, tomemos ese esquema R5. ¿Qué hacemos ahí, muchachos, entonces? Si no está en forma normal de Voice Code. ¿El algoritmo del árbol? El algoritmo del árbol, sí, señor. Sí, el algoritmo del árbol. Un momento, muchachos. Entonces, a ver.
Entonces, L5 es RZ, entonces C, y C, entonces C. C, entonces Z, y K5 es RZ y C. Muy bien. Bueno, entonces, ahora, ¿qué hacemos, muchachos? Nosotros, normalmente, ¿qué hacemos para lo del árbol? Abrimos con aquellas dependencias que no cumplen con la forma normal de Boyce-Cobb. Si hay dos o más que no cumplen, ahí es donde nosotros metemos ¿qué? Contadores. Metemos contadores, ¿de acuerdo? Pero miren que en este caso la dependencia RZ implica C cumple con la forma normal de Boyce-Cobb. Solo hay una que no cumple, que es C, entonces Z. Entonces aquí no hay necesidad de meter contadores, porque solo hay una dependencia que no cumple, entonces nos toca abrir con respecto a esa dependencia. Pero venga, yo pongo un comentario aquí. Como RZ. Entonces, C cumple FNBC y Z, entonces Z no cumple FNBC. Abrimos en un árbol binario. Entonces, démosle algún nombre vamos a tener un esquema a la izquierda, digamos que lo que vamos a tener es esto. Lo que pasa es que no puedo aquí dibujar. Esta es la ventaja que tengo aquí. Digamos que yo voy a tener en la raíz, yo voy a tener aquí en la raíz R5. Y este R5 yo lo voy a abrir en dos esquemas. Como son sino dos esquemitas, llamémoslos RA y RB. Entonces voy a tener acá un esquema RA. Tener un esquemita aquí RA. Vamos aquí RA. Este RA va a tener un TA. Abrimos con la dependencia que no cumple. Entonces aquí tendríamos C. Perdón. Tendríamos C y Z. C y Z. Y aquí tendríamos un L. C y Z. Y aquí tendríamos un LA. Y aquí tendríamos solamente la dependencia C, entonces Z. C, entonces Z. Ok. Y entonces aquí tendríamos que la clave de este esquema RA, clave es, acá, la clave sería C, clave sería C, y este esquema ya se encontraría entonces en forma normal de Boyce-Cobb. El esquema está en FNBC. Muy bien, ese sería el esquema de la izquierda. ¿Quién sería el esquema de la derecha? Pues en el lado derecho aquí tendríamos entonces por acá. Entonces por acá
tendríamos un RB. Tendríamos un RB, tendríamos un TB, y ese TB pues tendríamos entonces, como la dependencia que se escogió fue C implica Z, entonces allí tendríamos todos los atributos de T5, si quiere pongámoslo de una vez, esto va a ser igual a T5 menos el atributo de la derecha de la dependencia que escogimos, que es Z. O sea que TB va a ser igual simplemente a RC. RC. Entonces, ahora LB entonces, ¿qué dependencias habrían con R y C? Pues, ¿qué dependencias tendríamos ahí? Esto me va a dar vacío, por lo que veo. Porque, a ver, porque una ruta la pueden hacer varios camiones. Es un solo camión, pero por zona. Entonces, como un mismo número de ruta puede estar en distintas zonas, en cada una de esas zonas va a haber un camión distinto. Entonces, R no implica C. Y un camión puede hacer más de una ruta. Creo que no lo decían en el texto. En alguna parte no lo decían. Aunque un camión puede realizar más de una ruta. Entonces aquí no hay dependencias funcionales. Ni R implica AC, ni C implica H. Entonces aquí cabe, perdón. Entonces la clave aquí obviamente sería RC. La clave sería RC. Y este esquema estaría, por supuesto, también estaría en forma normal de Boyce. FNBC. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría el diseño en forma normal de Boyce Code? Entonces, el diseño en forma normal de Boyce Code sería igual. Entonces, tendríamos diseño, tendríamos R12, R12, R3, R3, R4, R4, RA, RB, RA, RB y RC. y RC. Muy bien. Y ahí está. Ok, chicos. Bueno, con esto entonces ya terminamos. Pues ya este es el último ejercicio del taller y ok. Entonces, muchachos, ya para un momento. Profe, en este caso se perdería esa dependencia RZ entonces C, ¿cierto? Sería la única que se pierde. Analicemos un momentico lo de la pérdida de dependencias para Boyce Code. Entonces, ¿cuál sería la dependencia que se perdería? RZ entonces C. Sí, señor. Sí, perderíamos esa dependencia. Entonces, pongamos ahí el comentario. Se pierde.
Bueno, chicos,